Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Esteban Díaz Romero, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en esta ocasión voy a presentar un análisis a un problema del departamento de Nariño. Es un problema de contexto rural. Y respecto al problema, pues el título de la investigación es Voces de la Montaña. Bueno, ¿cómo se realizó esta investigación? Primero se hizo la identificación del problema rural, que es el desplazamiento forzado y migración silenciosa de campesinos y comunidades indígenas y afrodescendientes. El tipo de investigación es causal y exploratoria. La identificación de la población son los campesinos e indígenas de los municipios de Samaniego, de Guachavés, de Sotomayor y también de Ricaurte. El tipo de enfoque de la investigación es cualitativo y exploratorio, y las técnicas de investigación se hizo a través de reseñas de documentos históricos, de entrevistas y de encuestas a los actores del suceso del desplazamiento. Bueno, la idea de este trabajo y de esta investigación era esclarecer cuáles eran las causas por las cuales se presentaba el problema del desplazamiento y la migración silenciosa de los campesinos. Bueno, el desplazamiento forzado y la migración silenciosa de todos los campesinos y las comunidades indígenas y afrodescendientes es el abandono del territorio y de sus lugares de trabajo debido a las persecuciones de la violencia y el conflicto armado, que se violan los derechos humanos en algunos municipios del departamento de Nariño. Bueno, el tipo de la investigación, como lo decíamos, es causal. El tipo de muestreo es a través de entrevistas y encuestas a la población afectada. La muestra pues tuvo en cuenta algunas víctimas de la problemática y algunos actores sociales de este evento. El enfoque investigativo es cualitativo, explorar las vivencias de la población y documentarlas con sus principales causas, el principal problema y sus principales consecuencias. La población pues abarca la comunidad campesina, indígena y afrodescendiente de los municipios que mencionamos, y las técnicas de investigación ya mencionadas, que es la revisión documental de documentos históricos, de base de datos de las alcaldías, del CISBEN, del DANE, y también la comunicación con los actores víctimas del conflicto. Tenemos aquí el problema identificado, que es el desplazamiento forzado. Aquí tenemos el árbol de problemas. ¿Cuáles son las causas, las raíces del árbol? O sea, las causas es el conflicto armado, que son enfrentamientos de grupos armados que se disputan las rutas del narcotráfico y buscan expandir los terrenos para los cultivos ilícitos, ¿no? Y generar más terrorismo en esta zona. La falta de vías terciarias también es un problema de la migración de los campesinos. La carencia de políticas que garantizan la paz y la población indígena y campesina y afrodescendiente. También la aparición de empresas capitalistas, pero no en los sectores del conflicto armado, sino en diferentes sectores, como es Sotomayor o en Tumaco, que aparecieron pues empresas explotadoras del cultivo de palma de aceite. Bueno, la minería ilegal y explotación de los recursos naturales. La minería ilegal también en los municipios de Guachavés, de Sotomayor, ¿no?, por el oro. El abandono por parte del Estado. Bueno, estas zonas siempre son como el blanco de ataques del terrorismo debido al abandono del Estado y del gobierno. ¿Cuáles son las consecuencias? El aumento de la pobreza, el bajo desarrollo de las comunidades campesinas y la baja escolaridad y educación insuficiente, al igual que la desigualdad social, aumento del capital para empresarios capitalistas, para grupos terroristas al margen de la ley, y más pobreza para los campesinos y los habitantes. También tenemos una falta de motivación y vocación agrícola por no tener acceso pues a los comerciantes de alimentos y por los problemas para sacar lo que son los productos agrícolas
a los mercados. Y también tenemos otro problema que se puede generar debido a este suceso, que es la desnutrición de las comunidades, ¿no? Que se repercute en problemas de salud. Bueno, el tipo de investigación es cualitativo, en la búsqueda de información acerca del problema que acongoja al sector rural en algunos municipios del departamento de Nariño, como lo es Samaniego, Guachavés, Ricaurte, La Llanada, Sotomayor, debido al abandono del Estado, ¿no? Dando lugar a la persecución de grupos armados delincuenciales. Bueno, las variables del problema. En esta investigación lo que se buscó es esclarecer y identificar cuáles son las causas y los efectos que acarrea el desplazamiento forzado, el conflicto armado y, bueno, la migración de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Bueno, el tema del conflicto armado, ¿no? Es algo un poquito complicado de entender. O sea, la violencia de esta región es un tema complejo, pero se trata de construir un contexto histórico desde los puntos de vida y experiencias de distintos sectores sociales. Pero un concepto muy claro es que el conflicto armado y el desplazamiento forzado ha traído afectaciones a las comunidades, tanto sociales, políticas, culturales, económicas y también psicológicas. Según las investigaciones de documentos históricos de confiabilidad, como la Radio Nacional de Colombia, periódicos regionales, páginas de las alcaldías y algunas entrevistas con actores que han vivido este tipo de conflicto, se ha indagado y analizado algunas situaciones que se viven en estos lugares y dan lugar a vivir a una vida en medio del conflicto armado. Muchos grupos de guerrillas están en esta región para tener el control de las rutas del narcotráfico hacia el Ecuador, y en ocasiones disputan el territorio entre diferentes grupos armados y se genera el intercambio de disparos, ¿no? El conflicto y la guerra entre estos grupos que aterroriza a la comunidad. Otros pues cobran rentas e impuestos ilícitos a la cadena del narcotráfico de estupefacientes obtenidos de los cultivos de coca. Otros grupos también hacen el comercio y extracción de madera de forma ilegal, pero las que más repercuten son pues las dos primeras causas, ¿no? ¿Por qué estos grupos armados están en estas zonas o en las zonas montañosas de estos municipios? Es por la misma topografía, ¿no? Se presenta pues las zonas de montaña y son un sitio clave y estratégico para cometer actos delincuenciales como los secuestros, asesinatos, narcotráfico, el contrabando de armamento, bueno, en sí muchos factores, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de el conflicto armado y el desplazamiento forzado y esta migración de todas las comunidades campesinas? El primer efecto es la migración silenciosa. Tenemos el 70% de la población es indígena y pertenece a los resguardos indígenas. Según la recopilación de información, muchos de los habitantes de las diferentes veredas de los municipios de Ricaurte y Samaniego tenían sus parcelas o lotes y se dedicaban a la siembra de plátano, yuca o algún frutal. Empezaron a llegar los grupos armados como lo son el ELN, las FARC, rastrojos, incidencias de Oliver Sinisterra, y empezaron a comprarles los terrenos a los nativos de ahí a precios muy económicos. Se empezó la tala de bosques y se empezó a plantar los cultivos de coca. Entonces las familias empezaron pues a salir de sus territorios donde trabajaban y se formaron muchos asentamientos tipo corregimientos. Entre ellos, por ejemplo, están corregimientos como Zabaleta, Clavoral, La Florida, El Sande, Imbapí, El Varga, entre otros. Todas estas personas empezaron a acumularse en estos asentamientos, pero son comunidades pues donde pues la pobreza es evidente, ¿no? Hay casas de tabla, de los techos de zinc, ¿no? Y mucha población de niños bueno, tenemos otro efecto que es la desigualdad social, traducida como pobreza y miseria. En estas situaciones, por la situación del conflicto armado y el desplazamiento y la
ha generado mucha pobreza y miseria en esta zona. Existen mujeres en las comunidades que a partir de los 15 años ya empiezan a tener hijos y a tempranas edades como de 24 o 25 años, pues ya han tenido por lo menos 3 hijos. La mayoría de estas mujeres de estos asentamientos o comunidades eh, padecen la pobreza, las necesidades de los recursos económicos, de donde proviene pues toda su prole, toda su descendencia de hijos, es que pues las personas que vienen de afuera, los que se llaman los raspadores de coca, pues personas que van a trabajar en los cultivos de coca, eh, emparentan con las muchachas hasta dejarlas embarazadas y luego se pierden. A otras han emparentado también con los miembros de los grupos guerrilleros que las han dejado en estado de embarazo y luego pues ya no se hacen cargo. Esa es la razón por la que pues hay bastantes niños y mujeres pues que de temprana edad ya tienen bastantes hijitos, ¿no? Y por lo tanto pues la necesidad de alimentos se incrementa y también incrementó el hambre. Bueno, también otro dato es que de cada 100 viviendas que se encuentran en estos asentamientos, 9 viviendas solamente tienen acceso a la energía eléctrica, pero no existen redes eléctricas, sino a través de unos artefactos que se llaman los dínamos. Esto se los conecta en un río para generar la energía, pero solo son como unas pocas familias las que tienen estos accesos. En cuanto al asentamiento, todas las casas son en madera y pues pisos de tierra y los techos pues son como en sí, no solamente los miembros de los grupos armados como la guerrilla y pues ya los más acomodados son los que tienen casas de ladrillo y unas casas más acomodadas. Tenemos otro efecto que es el desplazamiento forzado, ¿no? Bueno, en estos sectores se ingresan a las veredas los grupos armados a apropiarse de los territorios, o ya sea por lo que son sitios estratégicos para cometer los actos delincuenciales, porque hay minas de oro o porque el cultivo ilícito de la coca es muy rentable. Y para algunos, o sea, la mayoría de las personas que viven en esas veredas, pues se las tilda de ser cooperadores o colaboradores de las guerrillas, que sea FARC o ELN. Entonces un grupo diferente o contrario a ellos entra y empieza a desplazar a las familias con amenazas de muerte o les minan los terrenos con minas antipersona. Entonces, y luego empiezan los enfrentamientos entre estos grupos y por temor a perder la vida, pues muchas familias empiezan a salir de sus veredas hasta localidades, generalmente y corregimientos o a los cascos urbanos también, a Ricaurte o a Samaniego en busca de ayuda a las alcaldías municipales. Ahí podemos ver en la imagen estas fotografías que fueron provisionadas por la alcaldía municipal de Guayabes en septiembre de 2023, donde más de 2.000 personas fueron desplazadas del resguardo, a un asentamiento, un coliseo del resguardo del Sande, ¿no? Otro efecto que tenemos es la baja escolaridad. De acuerdo con la información recopilada, gran parte de la población de los niños pues no ha asistido a la escuela, o los que lo han asistido no han terminado la primaria. Y es muy fácil encontrar habitantes de 14 años que aún no saben leer ni escribir. En otras veredas de estos municipios pues hay unos colegios también, pero solamente hasta 9º grado. Y muchos de los muchachos o muchachas pues salen en los grados menores, no terminan su escolaridad y se dedican al cultivo de la coca. Otros quieren ingresar voluntariamente a los grupos armados porque les parece que la vida iba a ser mejor, que hay mucho dinero y que no se dedican a hacer nada de trabajo, solamente estos grupos armados patrullan la zona. Entonces hay una baja escolaridad. Bueno, también datos que se me pasan es que en estas veredas y en estos corregimientos, las zonas urbanas o la cabecera municipal queda a muchas horas
O sea, son veredas que quedan a 3, 4 horas. En esas veredas también existen unos resguardos muy importantes, como ese resguardo de Agua en el municipio de Ricaurte también, que ha sido bastante afectado. Esta comunidad indígena es blanco de los ataques de las guerrillas, incluso cuando ellas hacen sus mingas o sus cabildos abiertos, sus reuniones, la guerrilla tiene que estar presente. Entonces, esta es una forma de intimidar a la población y de generar terrorismo. Bueno, cuento cómo fue nuestra investigación. La identificación que se hizo de la población pues fue toda la comunidad campesina, indígena de los municipios de Samaniego, Ricaurte y Sotomayor. La muestra de la población fueron algunas familias del municipio de Samaniego y de Ricaurte, y en compañía pues también estuvo de la secretaria del CISBEN de la alcaldía, que es encargada de logística y de ayuda humanitaria cuando se presentan estos sucesos, y también nos colaboró parte de la policía también, que han atendido estas emergencias. Aquí tengo una transcripción de lo que nos narra una mujer víctima de estos sucesos cuando se hizo la entrevista. ¿Listo? La guerrilla cobra un impuesto de 100.000 pesos a los negociantes por cada kilo de pasta de coca que le compran al campesino que la produce. Además, se adueñan de los terrenos de la gente que vive allí por las minas de oro. Un día eliminaron la finca a un vecino nuestro y su familia tuvo que salirse de ahí. Ahora salieron hace un mes porque hay enfrentamientos de los grupos armados ilegales, ya que estos controlan 21 veredas de la zona entre Samaniego y Ricaurte, porque la guerrilla disputa el territorio del Sande, y volaron con dinamita de 2 puentes que había para pasar a la vereda La Florida y al Sande. El desplazamiento se genera por el temor de perder la vida. Hay veces que se han desplazado hasta 2.000 personas de las comunidades indígenas. Entre esta población suele haber niños, mujeres embarazadas, adultos mayores que buscan refugio. El desplazamiento ha generado problemas económicos porque se queda a la merced de los familiares que viven afuera. O sea, se refiere a personas que viven en otros municipios y son familiares de las víctimas. También esta comunidad busca ayuda en la alcaldía y la gobernación. Cuando ocurren los desplazamientos, sucede un éxodo de personas que cargan sus pertenencias y se dirigen hasta las cabeceras municipales en busca de ayuda. El desplazamiento afecta a las mujeres, adultos mayores y también afecta a los niños, ya que ellos no han estado acostumbrados a la ciudad o al medio urbano, y quizá en la parte psicológica. Esto es lo que nos cuenta una señora. Bueno, para realizar este tipo de estudio se tuvo algunas fases. La primera fase fue realización de lecturas de la unidad 2, que es modelo de aprendizaje social, cultural, la nueva ruralidad. Y la fase 2 fue exploración y estudio de las fuentes históricas, documentos de sociología, publicaciones acerca del conflicto armado y desplazamiento en el departamento de Nariño. La fase 3 fue establecer el tipo de investigación que se va a realizar, la recopilación de los datos y hechos históricos, y esclarecer con claridad las causas que genera el problema del desplazamiento y la migración silenciosa. Ahí se estableció, en la fase 3 se estableció la forma en cómo se iba a hacer esta investigación. En la fase 4 ya se programó viajar hasta las localidades de los municipios de Huachavés y de Samaniego en busca de las autoridades o personas, actores que conozcan parte de este problema y que nos puedan brindar información. En el transcurso también encontramos, fuimos hasta los lugares donde habían más o menos personas que habían sufrido anteriormente este tipo de conflictos y se les hizo la entrevista. Bueno, hay personas pues que no accedieron a que se les tome una fotografía o a que se realice el tipo de video de la entrevista, pues por lo complejo que es el asunto en estas zonas, ¿no? Y la fase 5 fue hacer la síntesis y transcripción de toda nuestra investigación, información que recopilamos, y buscando sustentar los acontecimientos del conflicto vivido en los últimos años de manera precisa y detallada, ¿no? Entonces, más o menos ahí encontramos las causas,
determinamos el problema central como es el conflicto armado y desplazamiento y todos los efectos que ha generado. Dentro de las posibles soluciones que tenemos, que la antropología puede plantear en nuestros estudios en la rama de antropología, ¿qué podemos plantear de soluciones? Bueno, nuestro objetivo principal sería evitar que ocurran los desplazamientos forzados en las zonas rurales por efecto del conflicto armado y disminución de migraciones silenciosas por parte de las comunidades rurales. O sea, el objetivo sería evitar que sigan ocurriendo este tipo de fenómenos y de sucesos como es el desplazamiento armado por causa del conflicto. Algunas soluciones podrían ser el tratado de paz que se haga entre gobiernos y grupos armados, la sustitución de cultivos ilícitos de coca por cultivos agrícolas. Me perdonan un momento, voy a... Todavía tenemos tiempo. Bueno, el mejoramiento de las vías terciarias, adecuación de las vías para que las personas tengan acceso a las fincas o territorios de producción de los alimentos y se pueda facilitar la entrada de los insumos y comercialización de productos a estas zonas. Otra solución podría ser atención y acompañamiento del gobierno a las necesidades de la población, mejorar las condiciones de trabajo de la sociedad y mejorar las condiciones de salud y de educación que garanticen el bienestar de las personas. Otra solución sería motivar a la población a la parte de la producción agrícola, estimular el comercio de los productos alimenticios de estas zonas, como lo es Tumaco, Barbacoa, Roberto Payán, Colón, Génova, Sotomayor, Guachavés y también Samaniego, ¿no? Entonces hay muchos productos que se generan allá, como lo es el plátano, qué sé yo, la yuca y todo tipo de alimentos de los climas tropicales. Entonces sería bueno tener un impulso para que las familias se motiven, ¿no?, a este tipo de trabajo. Limitar también la intervención de empresas mineras y explotación ambiental. Existen pues algunas empresas también que llegan, extraen todos los recursos como es el oro, los minerales preciosos de las zonas montañosas de estos municipios, y simplemente un día se van llevándose todo el dinero y lo único que dejan son los problemas económicos para la sociedad y problemas económicos y ecológicos para esta zona. Y otra cosa es que se debería de tener más presencia del Estado, capacitación en programas rurales, conservación de suelos, bueno, producción de cultivos con nuestras comunidades, y se debe de tener más presencia de la fuerza pública en estas zonas para la protección de los habitantes. Bueno, ¿cuáles serían los efectos de todas estas soluciones? Los efectos serían mejoras en la economía rural, desarrollo de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, más educación para la niñez y adolescencia. En las mejoras de la economía rural va a haber mayores ingresos para las comunidades campesinas dedicadas al trabajo de la producción agrícola. También se elaborarían artesanías, también alfarería, tipo de joyas o de cualquier tipo de artesanía que se produzca, porque las zonas nariñenses son muy bendecidas en este tipo de cultura de artesanías. Entonces sería bueno un impulso también a los ingresos económicos. El aumento de la inversión del Estado en programas de infraestructura, sedes de educación, sedes educativas, como les manifestaba, hace falta puestos de salud también que garanticen pues el bienestar de la población. Y tenemos otro efecto que va a ser la alimentación balanceada y una buena nutrición para las comunidades indígenas afrodescendientes, que repercute también en el bienestar de las personas y se disminuyen riesgos de enfermedades graves. En cuanto a la educación para la niñez y la adolescencia, el apoyo a los espacios educativos de los sectores rurales, mejorar las escuelas, mejorar puentes, mejorar vías de acceso
acondicionamiento de los colegios y garantizar una mejor educación para todos estos sectores vulnerables. Eh, en sí, bueno, también sería todas las regalías del departamento en la parte minera o en la parte forestal, también invertirlas adecuadamente, sobre todo en las poblaciones pues que más necesitan. Y bueno, todos estos efectos acarrean un efecto importante también, que sería la generación de empleo en estas zonas rurales en proyectos productivos, ya no solamente en el cultivo de la coca, sino en diferentes proyectos pues legales y que generen empleo para los jóvenes, hombres, mujeres, en especial pues también para las cabezas de familia, ¿no? Esto fue la presentación de este problema que encontramos en el departamento de Nariño, un poco complejo la investigación y el trabajo de las entrevistas pues por la zona donde se encontraban, pero eso fue lo que logramos esclarecer e identificar. Aquí tengo los anexos de las personas que nos ayudaron. Muchísimas gracias.